Hemos venido hablando acerca de la naturaleza del hombre y como consecuencia la identidad del hombre. Hablábamos también de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como la estima que nosotros tenemos respecto de nosotros mismos. El mundo hoy promueve y destaca mucho este aspecto de lo importante que es tener una alta autoestima. Y se resalta siempre con el hecho de alcanzar las metas, de ser exitoso, de si uno tiene una buena percepción de sí mismo, pues se va a ver saliendo adelante. Pero muchas veces no se toma dentro del espectro completo y lo que se termina haciendo es exaltando la naturaleza del ego, ¿no? El yo. Y cuando uno va a las escrituras, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema. La iglesia no es ajena a este mover de la autoestima. Y desde hace muchos años la iglesia viene promoviendo la autoestima de una manera tal vez no adecuada. Entonces, por ejemplo, muchos creyentes dentro de esta corriente de tener una gran autoestima se consideran a sí mismos y en este sentido, ¿no? Yo soy hijo del Rey de Reyes. Y como soy hijo del Rey de Reyes, pues soy hijo de rey. Yo debo vivir en un palacio, comer manjares, darme la vida de lujo. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey de Reyes y me merezco lo mejor. Y ese es el planteamiento. Y suena muy, de alguna manera, cristiano. Y alguien dirá, y no es cierto, no somos hijos de Dios, no somos hijos del Todopoderoso. Dentro de esta perspectiva está entonces, Dios te tiene para grandes cosas. Y es bonito escuchar eso, ¿no? Pero cuando vamos a la Escritura encontramos pasajes donde nosotros somos ollas de barro hechas por Dios y Dios dice que hace unas ollas de barro para honra y otras para deshonra. Dios tiene sus propósitos con cada uno y a veces dice uno, son muy complejos. A veces sí son de victoria en victoria, pero a veces son de batalla en batalla. Y cuestan, y entonces no es la vida de lujos, de Rey de Reyes, mejor dicho, yo estoy súper bien por encima de todas las cosas, como erróneamente dentro de esta perspectiva se hace ver. Y entonces los creyentes van forjando su carácter en Cristo con una idea errónea que lo que hace es exaltar su ego. Yo soy para grandes cosas. El Señor a mí me tiene para grandes cosas. ¿Qué es eso si no es levantar el ego? Es que yo soy hijo del Rey de Reyes y me merezco lo mejor. ¿Quién se lo merece? Yo, un ego inflado. Pero cuando vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que en Cristo ya no vivimos nosotros, sino que en Cristo nosotros morimos, entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo así que yo me exalto de gran manera cuando lo que la Biblia dice es que tú mengues? Dios te puso por cabeza y no por cola. ¿Lo han escuchado? Y entonces es que Dios me puso a mí para liderar, para conquistar naciones. Y es una perspectiva, si bien es cierto, puede ser aplicable a la vida de alguno que otro creyente, y somos vencedores frente al pecado y tenemos la vida eterna, tampoco es algo de lo cual podamos sacar mucho pecho, porque es la obra que hizo Jesús, no nosotros. Entonces uno tiene que tomar con mucho cuidado y entender este tema respecto de la autoestima para poder tener un concepto adecuado, como bien lo dice Dios. Entonces, para muchos, por ejemplo, la fe y el asistir a una iglesia es el medio para alcanzar sus metas y sus propósitos. Mis planes son estos. Yo voy a la iglesia para fortalecer mi fe y que se me den estos planes. Pero cuando uno viene a la Biblia, uno encuentra que yo vengo para rendirme a Cristo y que Él haga sus planes en mi vida y a través de mi vida.
porque Él es el soberano, el todopoderoso, que pagó un precio por mi vida. Y si vivo ahora, vivo en Él, por Él y para Él, no para mí. Pero todas estas cosas se escapan dentro de esta idea que se plantea errónea frente a la autoestima dentro de la iglesia. Entonces, yo los invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, que nos habla clara y puntualmente respecto de la imagen que nosotros debemos tener. Romanos 12, versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero que para entender este pasaje y entendamos la magnitud que tiene, lo miremos desde el versículo 1 y entendamos el contexto. Fíjese cómo empieza Pablo este capítulo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os hagáis a la forma de pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, empieza haciendo un llamado a una entrega absoluta a Dios, en cuerpo y en alma. Presente su cuerpo como sacrificio vivo. Es un culto inteligente. No es una cuestión ahí simplemente religiosa. Es con entendimiento que usted presenta su cuerpo en entrega a Dios. Pero no solo eso, continúa el versículo 2 y nos dice: transforme su mente por medio del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, para que compruebe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces el pasaje empieza guiándonos a que el creyente debe rendirse completamente a Dios en cuerpo y alma, su mente rendida a la voluntad de Dios. Y en la práctica va a descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí, después de que nos dice ríndase por completo en cuerpo y alma, nos dice no tenga un concepto más alto del que debe tener. Piense de sí mismo con cordura. Ahí introduce el aspecto de la autoestima y continúa el versículo 4, leámoslo. Porque, mire que es una consecuencia, ¿no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Inmediatamente, entonces, entréguese por completo a Dios. Pilas con la manera como usted se ve a usted mismo, porque usted funciona dentro, y ahí viene el versículo 4, usted funciona dentro de una iglesia local que es el cuerpo y usted es un miembro de esa iglesia y nos debemos los unos a los otros. Somos interdependientes, cada uno da y cada uno recibe de los demás. Y ninguno es más que el otro. Todos tienen una función importante. Entonces, pilas cómo se ve usted a usted mismo, porque usted funciona dentro de un cuerpo. La manera como nos vemos a nosotros mismos, si lo entendemos, la autoestima está dentro de un sándwich. La manera como nos vemos a nosotros mismos afecta nuestra relación y nuestra entrega genuina a Dios, la transformación de nuestro entendimiento, y también afecta la manera como nosotros nos relacionamos con los hermanos en la iglesia. Es un tema entonces sumamente importante. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Tienes un concepto más alto que el que deberías tener? ¿O tal vez es un concepto más bajo? Porque es que a veces tenemos, no, yo mejor dicho soy lo máximo. Y como me creo lo máximo, si yo me creo lo máximo, los otros son menos. Tal vez no nos damos cuenta en ese aspecto,
pero así es. Si yo soy más, pues ustedes son menos. Así de sencillo. Pero también esto funciona de una manera al otro lado, ¿no? La autoestima puede ser excesivamente baja y entonces tengo sentimientos de vergüenza o que yo carezco de valor como persona. Y pues de la misma manera termino pecando porque mi autoestima es baja o porque mi autoestima es alta. Y eso entorpece mi relación con Dios y mi relación con los hermanos. Satanás tuvo mayor concepto de sí que el que debería tener. Uno lee en la Biblia que Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Cuál fue su concepto? No se midió, no se vio a sí mismo dentro de la posición que le correspondía. Un ángel, y es más, un arcángel de los de más alto jerarquía dentro de las huestes celestiales. Pero quiso ser como Dios, tuvo un concepto más elevado de sí mismo. ¿Y cuál fue la realidad del hombre, del primer hombre? ¿Con qué ataca, con qué tienta la serpiente a la mujer? Le dice, si comen del fruto, seréis como Dios. Así le dice. Y cuando le dice esto, dice el pasaje que la mujer vio el fruto deseable, codiciable, delicioso. Y el hombre y la mujer comieron del fruto porque cayeron en el engaño de la serpiente, que si comían serían como Dios. Tuvieron un concepto más elevado de sí mismos, quisieron ser como Dios. ¿Qué pasó con Satanás al haber tenido un concepto más elevado de sí mismo? Fue expulsado del cielo a la condenación eterna. ¿Qué le pasó al hombre cuando tuvo un concepto más elevado de sí mismo? Fue expulsado del Edén a la condenación eterna. O sea, cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, tener un concepto equivocado realmente tiene consecuencias terribles, muy graves, que afectan todo en nuestra relación con Dios y todo en nuestra relación con nuestros hermanos. No es cualquier cosa. Y entonces es muy común en medio de nuestra sociedad, y fíjese la advertencia, versículo 2, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, ¿cuál es la advertencia? Pilas con usted pensar de la misma manera que piensa la persona en medio de su sociedad. Y entonces las personas en nuestra sociedad, y que no le pase a usted aquí en la iglesia, ¿con base en qué construyen su autoestima? Es que yo sí tengo dinero. Como yo tengo buena cantidad de dinero y vivo en un barrio importante de estrato 6, entonces yo soy más que los que viven en estrato 3 o 2. Yo tengo carrera profesional. Y no solo eso, tengo mi maestría o mi especialización o mi doctorado. Entonces, como yo tengo más estudios, los otros son unos ignorantes al lado mío. Y esa es la perspectiva del mundo. Yo no nací en el barrio, yo nací en cuna de oro, usted sí es del barrio. Y lo dicen con menosprecio. Esa es la manera como el mundo ve el valor. ¿Usted en qué carro anda? ¿No anda en camioneta? A propósito del testimonio. Si usted no anda en camioneta, usted es un pobretón. Eso es lo que la sociedad plantea actualmente. ¿Sí? Usted anda en moto, uy, no, que... Esos son los conceptos equivocados que tiene la gente en el mundo y que Dios nos advierte y nos dice, pilas ustedes con seguir la misma corriente de pensamiento del mundo. Es que yo soy el gerente, es que yo soy el empresario y mi empresa ha crecido y yo, mejor dicho, yo hago y deshago. Y la gente en el mundo se ve a sí misma con esa grandeza y los demás tienen que servirme y entonces yo llego y tienen que atenderme primero porque yo soy el jefe. Es muy fácil en medio de la sociedad actual tener un concepto equivocado. Y nosotros como creyentes, como vivimos en medio de la sociedad,
es muy fácil que tengamos esa misma percepción y nos juzguemos a nosotros mismos, nuestra valía, nuestra estima, de acuerdo a estas circunstancias que mencioné y bueno, otras tantas. Es muy fácil que el que tiene algún privilegio, yo estudié en la universidad privada, entonces vea, yo tengo carro. El que tiene cualquier privilegio, es muy fácil que mire a los que no lo tienen con unos ojos de menosprecio. Y aunque uno diga intelectualmente, no, yo no menosprecio a nadie, las actitudes son las que le reflejan eso. Entonces, el pasaje nos dice, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debería tener. No tenga más alto concepto que el que debería tener. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál concepto debería tener? Ya vamos a llegar allá. Pero antes de llegar allá, complementa y dice, piense de sí con cordura. Piense de sí adecuadamente. Conforme a quién es usted ahora en Cristo. No conforme a quién era usted antes en el mundo. Entonces no se engañe a usted mismo, sino que piense de sí mismo de una manera adecuada. Y para esto yo quiero que miremos, creo que nos ayuda vernos desde tres perspectivas: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Vamos por favor a Efesios 2, versículo 1 al 3, y nos muestra claramente lo que fuimos. ¿Quiénes éramos nosotros antes de estar en Cristo? Y si alguno no está en Cristo, pues esa es su condición actual. Efesios 2, 1 dice, y Él, hablando de Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando no estábamos en Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces mire lo que está diciendo. ¿Cómo era nuestra condición? Estábamos muertos, separados de Dios, condenación eterna. Guiados por un corazón corrupto, siguiendo la corriente del mundo, haciendo las cosas como las hace toda la gente, persiguiendo lo mismo que persigue la gente del mundo. Y continúa, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, para que se entienda claramente. Esclavos de Satanás, siguiendo y haciendo lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, en ese mismo camino íbamos nosotros. Detrás de los deseos de un corazón corrupto. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, los que no creen en Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo era la condición nuestra sin Cristo? Sucios, separados de Dios, reprobados por Dios. No solo eso, la ira de Dios estaba sobre nosotros. No teníamos ninguna esperanza ni ninguna posibilidad. Éramos la basura, el desecho que iba a ser echado al horno de fuego para quemarlo. Como cuando podan el césped en el campo y lo queman, eso éramos nosotros. La basura, el desecho, listo para ser quemado. ¿Qué ego podemos inflar por esa condición? Es que yo era un ricachón nacido en cuna y con lujos, pero muerto en sus delitos y pecados, la misma basura que cualquier otro ser humano. Esa era nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros vemos, no hay de dónde sentirnos orgullosos por la condición que teníamos sin Cristo Jesús. Independientemente de
quienes fuéramos, lo que hiciéramos, lo que tuviéramos delante de Dios, todo el mundo estaba así. Sin Cristo todo el mundo está así. ¿Qué somos? Eso éramos. Cristo nos sacó de esa condición. ¿Qué somos ahora? Miremos ahí mismo el versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos sin pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es nuestra condición actual? Póngale cuidado. ¿Por qué tenemos vida ahora? Estábamos muertos, ¿por qué tenemos vida ahora? ¿Qué hicimos nosotros para merecerla? Dice, por gracia y misericordia de Dios. Misericordia es cuando Dios dice, usted se merece el castigo, pero yo no se lo doy, no se lo aplico. Esa es la misericordia. Usted merece ser castigado, pero yo detengo mi castigo. Esa es la misericordia. Y la gracia es, usted no merece nada bueno de mi parte, pero aunque no se lo merece, igual se lo regalo. En ninguno de los dos casos, ni para recibir la misericordia, ni para recibir la gracia, hacemos nada. Somos totalmente inmerecedores de estos dos. Y por la gracia y la misericordia de Dios, es que somos salvos. Y entonces, ¿qué podemos resaltar de nosotros, de nuestro propio valor para decir, ahora tengo vida en Cristo Jesús? Nada, porque todo es obra de Dios. Y si fuera poco, aunque hayamos nacido para nueva vida, en este momento no somos perfectos. Fallamos, estamos siendo transformados conforme al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, pero mientras tanto hay un conflicto al interior de cada uno de nosotros. Y yo quiero que lo veamos en Romanos 7, a partir del 21. Dice, está Pablo hablando, y dice, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me hace preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Mientras crecemos en el conocimiento de Dios, en el proceso de alcanzar la madurez en Cristo, enfrentamos constante lucha. Hay una naturaleza de pecado que aún está en nosotros, que fuimos regenerados por Cristo y estamos en un proceso de santificación, pero estaremos en ese proceso hasta que nos encontremos con el Señor nuevamente. Y mientras tanto luchamos con diferentes tentaciones y áreas de debilidad que cada uno de nosotros tiene. Y entonces esa es nuestra realidad de lucha. Y en nuestras fuerzas podemos derrotar. Si usted lleva algún tiempo caminando con el Señor y lo ha intentado en sus fuerzas, se da cuenta que en nuestras fuerzas solo encontramos la derrota. Así que para nuestra lucha diaria, nuestro caminar actual, necesitamos doblar rodillas delante del Señor, fortalecernos en Él, para en el poder del Espíritu Santo poder ejercitar el dominio propio y salir victoriosos. Pero no es por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué podemos exaltar de nosotros mismos en nuestra condición actual como para decir, es que yo sí lo logré, es que yo sí tengo más? Nada, porque una vez más, todo es obra de Dios. El perseverar nos lo ha puesto Dios también a los que verdaderamente estamos en Cristo. ¿Y qué seremos? Miremos el futuro, 1 Corintios 15, versículo 51.
Dice 51, he aquí os digo un misterio, algo que no se conocía antes, que estaba oculto y ahora se da a conocer. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados. Póngale cuidado, todas las personas, todos los creyentes seremos transformados. Versículo 53, saltémonos al 53. Porque es necesario que esto corruptible, nuestra naturaleza corruptible humana, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que nos está diciendo aquí, que lo complementa todo el resto del pasaje desde antes, es que nuestra naturaleza corrupta va a ser transformada en una naturaleza incorrupta, perfecta, incorruptible. Nuestro cuerpo se envejece y muere. Tendremos un cuerpo que no se envejece y no muere, no se desgasta. Cuerpos eternos. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Y el versículo 57 termina: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, esa victoria final, esa transformación, ese libre de corrupción, de pecado, de nuestra naturaleza que nos arrastra a nuestra debilidad, al corazón engañoso. ¿Cómo vamos a ser transformados en esa naturaleza perfecta? Por medio de Jesucristo. ¿Es algo que nosotros hagamos? Tampoco es algo que nosotros hagamos. En medio de las luchas que tiene el cristiano, tenemos la esperanza. ¿Cuál esperanza? En que Cristo viene por nosotros. Y que esta naturaleza será transformada. Y que estaremos con Él cara a cara por la eternidad. Cuando vemos nuestra condición pasada, presente y futura, ¿qué es lo que tenemos que reconocer respecto de nuestra propia valía? Que nosotros no hay nada que tengamos o hagamos que nos dé nada de esto. Todo es la obra que hace Cristo. Todo es la obra que hace Él perfecta. Entonces, ¿tenemos alguna razón por la cual creernos superiores a los demás? Si usted tiene algún don o habilidad, ¿de quién lo tiene? Dios es ese que se lo dio. Bien dice Santiago que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Usted es muy inteligente, usted es muy creativo, usted es buenísimo con las matemáticas o con la historia o con las ciencias. ¿De quién cree que tiene eso? Dios le dio eso. Que usted pudo estudiar una carrera, un oficio, ¿de dónde viene eso? Dios le dio eso. Cualquier cosa buena que usted tenga en la vida, llámese material o inmaterial, ha venido de parte de Dios. Entonces, ¿dónde debe estar centrada nuestra perspectiva, nuestra mirada para poder valorarnos a nosotros mismos? En Cristo. Porque dice la palabra que en Cristo ya no hay judía, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos somos en Él. Cristo es el centro de nuestra identidad. ¿Quién fue el que pagó por nosotros en la cruz? Jesús. ¿Quién fue el que resucitó al tercer día para declararnos justificados delante del Padre? Jesús. ¿En quién somos nuevas criaturas? En Cristo Jesús. ¿Por medio de quién somos hechos hijos de Dios? De Jesús. ¿Cómo, en quién somos fortalecidos para vencer el pecado y la tentación? En Jesús. ¿En la imagen de quién estamos siendo transformados? En la de Jesús, en la de Cristo. Invocando el nombre de quién somos salvos. Cuando nosotros empezamos a entenderlo, toda nuestra vida, todo lo que somos, lo que hacemos, descansa en quiénes somos en Jesús. La vida del creyente no existe sino en Cristo. Si un creyente tiene un problema de estima, ya sea que la tenga muy alta o muy baja,
¿El problema dónde está? En que este personaje no tiene puestos los ojos en Jesús, sino ¿dónde? En sí mismo. Y en cómo los demás lo aceptan o no lo aceptan, cómo lo exaltan o no lo exaltan. Y entonces con base en si me ponen cuidado, yo soy uff. Y si me ignoran, entonces yo soy poca cosa. De ninguna manera. Un creyente tiene problemas con su estima cuando su mirada está puesta en sí mismo. Y eso es alimentar su ego, para mal o para mal por alto o para mal por bajo. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Por favor, miremoslo, que es importante para entender el centro de nuestra realidad. ¿Lo tienen? ¿Usted está en Cristo? ¿Alguien no está en Cristo? Si usted está en Cristo, mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínese, usted está en Cristo, ¿cómo está usted? Imagínese usted mismo clavado en la cruz. Si quiere, cierre los ojos en este momento y piense de usted mismo en la cruz. Porque literalmente es lo que está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es la cruz? Un instrumento de muerte en la época de Cristo. Así que seguimos leyendo. Con Cristo es juntamente crucificado y ya no vivo yo. Póngale pausa. Léalo en voz alta. Léanlo en voz alta nuevamente. Ya no vivo yo. ¿Usted vive? Entonces, no me digan no porque ahí dice que no, claramente no. Pero, ¿cuál es su propia realidad? Ya no vivo yo. Porque es que una vez más, si yo tengo mi mirada puesta en Cristo, yo entiendo que al aceptar el precio que Cristo pagó por mi vida, al depositar mi fe en Jesús, yo muero en esa cruz. Hace 2000 años yo fui clavado en esa cruz y morí. Y entonces, como yo morí en esa cruz, hoy en día, ¿dónde está mi ego? Ya no hay ego. Ya no hay yo que controle a Daniel. ¿Cuál yo? El que leíamos, el que está trastornado en su pensamiento conforme a los deseos de este mundo, el Daniel que le gusta seguir los deseos de su corazón, el Daniel que es esclavo de Satanás, el Daniel que vive de acuerdo a las corrientes del mundo actual. Ese es el que dice la Escritura. Si usted está en Cristo, usted murió y ya no vive ese Daniel que busca todas esas cosas. Y continúa el pasaje, dice, mas vive Cristo en mí. ¿Cristo vive en usted? No me digan amén. Porque una vez más, ¿realmente Cristo se ve a través de su vida? En su trabajo, en la manera como usted piensa, en sus conversaciones, como usted conduce en la calle, como usted se comporta con las autoridades. Todo. La manera como usted ve la economía, la política, todo lo que usted haga en la vida, su familia, la manera como usted barre el frente de su casa, si tiene el privilegio de poder barrer el frente de su casa. Todo eso es en Cristo, todo refleja a Cristo, como prepara la comida, toda nuestra vida, o sea, todo es en Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú que no esté en Cristo? Porque a veces decimos, no, yo le entregué esta área a Dios, pero ¿y el resto? Es que no es entregarle un área a Dios. Ya no vivo yo. Tú no eres quien controla tu relación de pareja. Tú no eres quien controla el manejo de tus finanzas. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, ahí viene el pensamiento lógico, Daniel, pero yo sigo vivo, aquí estoy, míreme. Y entonces lo que dice aquí la explicación, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted entiende que Dios mismo entregó su propia vida en lugar suyo? Pagó mucho más por lo que usted vale.
La vida de Dios por la suya. Yo le digo a Dios, realmente con humildad en mi corazón, digo, Señor, yo no valgo el precio que tú pagaste por mí. Yo no lo valgo. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vivo yo en Él? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pues mi respuesta es una respuesta de amor por el amor que jamás nadie ha tenido por mí. Él, que nos rescató, que nos salvó, que nos perdonó. ¿Cómo voy a seguir yo viviendo ahora conforme a lo que a mí me parece? Es que a mí no me gusta esto. Es que no es cuestión de que le guste o no, es cuestión de que Dios lo dice o no lo dice. Si yo hago las cosas conforme a lo que a mí me parece, déjeme decírselo muy claro, usted no está en Cristo. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y vivo ahora en obediencia, en sometimiento a su verdad. Que hay verdades que usted va a la Biblia y no le gustan. Usted tiene que luchar con su ego, que se va a querer levantar y decir, pues no me parece. Es su ego que no ha muerto. Y mientras no muera, usted no está en Cristo. Hay que rendirse al Señor. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Y cuando yo estoy en Cristo, entonces, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Qué hago con mi vida? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, mire desde donde arranca, ¿no? Desde cosas tan sencillas que hacemos todos los días. Si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa que usted haga en la vida, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la vida del creyente, la gloria de Dios. Reflejar el carácter de Dios. Comportarse en sometimiento a la verdad de Dios, a los designios de Dios, a los propósitos de Dios. El cristiano que sigue viviendo para sus propios deseos, para sus propios planes, no ha creído realmente. Una vida fuera de Cristo, para el creyente no es posible. Ay, pero yo veo muchos cristianos y otras iglesias que dicen esto y que la gente vive y hace y no sé qué. Y está bien, yo igual aquí predico lo que dice la Biblia, yo no estoy inventándome nada. Pero cada uno tiene que estar dispuesto, como dice Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, es decir, todos los días esté dispuesto a morir a su ego, a su naturaleza. Y sígame. Si no estamos siguiendo a Cristo, tengan la total claridad, usted no es creyente, usted no se va para el cielo, usted no tiene la vida eterna. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo debes verte? Yo quiero que respondamos a esa pregunta haciendo una reflexión respecto de Pablo. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Dice, hablando Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Así que mire que él empieza diciendo, los que creen que tener camioneta y vivir en Ruitoque y las vacaciones son irse a Europa y a Indonesia y qué sé yo, a no sé, donde se vayan de vacaciones y comer en restaurantes, dice, yo tengo más de qué confiar que ustedes, es lo que está diciendo Pablo. Si alguno, ves, no estoy echándole nada a los que tienen camioneta, ¿no? Es comentar para que nadie se sienta, yo tengo camioneta, la bendición del Señor y no lo dudo. Entonces dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, de acuerdo a la cultura de Pablo, lo que él está diciendo era lo que estaba diciendo, vea, yo nací en cuna de oro, sangre azul, estudiaba en las mejores universidades, aquí no lo dice, pero estudió a los pies de Gamaliel, que era el más de la época en cuanto al estudio de la palabra. Y entonces él aquí está diciendo eso, ¿no? Yo tengo más de que creérmelas si fuera en cuestiones de cumplimiento de estándares sociales, yo los he cumplido todos, estoy por encima de todos ustedes. Pero continúa el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Su manera de ver antes las cosas conforme al mundo era la ganancia, sacaba pecho. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora en Cristo, ¿qué dice Pablo respecto de todos esos doctorados y sangre azul que tenía y apellidos y no sé qué? ¿Qué dice él? Dice, no me importan. Los perdí. Me los quité. No tiene ningún valor para mí ser hebreo de hebreos. Porque el que está en Cristo no es si viene del linaje de Benjamín o de Judá es el que por la fe está en Cristo. Y Pablo dice, yo soy un miserable que era un perseguidor de la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató donde yo estaba. Y entonces esa es la perspectiva que él tiene de cómo se ve él a sí mismo. Las cosas que tenían valor en el mundo ya no lo tienen para él. Y entonces, si él renunció a los privilegios de este mundo por Dios, su mirada puesta en Dios, la pregunta sería para nosotros esta mañana, ¿dónde tienes tú la mirada? ¿Aún te aferras a los privilegios de este mundo? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo ello por causa del Señor? ¿Te sigues valorando conforme a los parámetros de este mundo? Es que yo no tengo carro, qué vergüenza. Es que yo no tengo ni siquiera moto. Es que yo no. ¿Pensamos de esa manera? Es que yo no puedo irme de vacaciones a Santa Marta. Es que yo no he podido hacer. Seguimos mirando y valorando y juzgándonos de acuerdo a los estándares del mundo. Este era Pablo, que nos da un ejemplo muy bonito de cómo debemos mirar nosotros los estándares del mundo. Pero no solo eso. Miremos cómo Pablo se reconoce a sí mismo. 1 Corintios 1:1. ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Cómo se ve él a sí mismo? ¿En dónde radica su identidad? Primera Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, dice. ¿Qué dice Pablo? Yo soy apóstol de Cristo. ¿Pero cómo lo dice? No porque es que yo, mejor dicho, dice, porque al Señor así le plació. O sea, yo soy apóstol de Cristo y no porque lo quisiera. El Señor fue el que me llamó a esta labor. Es lo que está diciendo Pablo. Pero alguien pudiera decir, pero mire, estaba poniendo ese título ahí, el apóstol era la gran cosa, y hasta cierto punto uno diría, tiene razón. Solamente que pudieran decir yo soy apóstol, hubo 3 personas en la historia de la humanidad que pudieron decir soy apóstol. Los 12 que nosotros conocemos, quitemos a Judas, ahí metemos a Matías, que fue el que reemplazó a Judas, y Pablo. No hubo más apóstoles y no existen los apóstoles hoy en día. El apostolado fue un don, un llamamiento, un ministerio muy específico para una época muy específica mientras se escribió el Nuevo Testamento y se cerró el canon y no existieron más apóstoles. Dios habló todo lo que tenía que hablar y ¡pum!, ya no hubo más apóstoles. Pero entonces vamos al capítulo 4
Capítulo 4, versículo 1, para que no nos confundamos, que Pablo no está diciendo yo soy el apóstol acá y soy el líder y soy la autoridad, como yo nadie más y lo que yo digo se hace y punto. Fíjense la perspectiva del apostolado que tenía Pablo. 4, versículo 1, dice Pablo hablando, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué dice Pablo respecto de su apostolado? Hombres, yo estoy aquí parado predicando, y sí, soy apóstol, pero por la voluntad de Dios, así que ustedes téngannos como servidores de Cristo y administradores del conocimiento de Dios. Pero para que lo comprendamos un poquito mejor, la palabra que dice allí, téngannos los hombres por servidores de Cristo, es el griego huperetes, que quiere decir y traduce literalmente el remero de más bajo rango. Es decir, imagínese un barco comerciante de la época, tenían remos y los remeros se hacían en la parte más baja de la cubierta del barco y allá seguían las instrucciones de alguien que les decía y ellos remaban. Huperetes es el remero de más bajo rango, uno que sirve y está sujeto a las instrucciones, a la dirección de otro. Entonces, cuando Pablo dice aquí, téngannos los hombres por servidores de Cristo, yo pregunto, ¿cómo se veía Pablo a sí mismo? Como el gran líder que llega y manda y aquí se hace lo que yo digo porque es que yo soy el apóstol. Como un servidor sometido a las instrucciones de su Señor. Humildad absoluta, entrega a Dios en primera instancia completa. Pero ¿a quiénes servía? A Dios, pero sirviendo a Dios, el servicio es hacia los hombres, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio. Y entonces, ¿cómo debemos vernos nosotros si tomamos el ejemplo de Pablo, por ejemplo? Haga la redundancia. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué enseña Jesucristo? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué hizo? Tomó una toalla, una vasija y lavó los pies de sus discípulos. Y les dijo, hagan lo mismo. Y cuando llegan los otros dos hermanos a pedirle posición y liderazgo y títulos, Jesucristo ¿qué dice? La gente del mundo hace eso. Pero el liderazgo en el reino de los cielos es servicio. Así que usted se cree la gran cosa, humíllese para servir a los demás. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves a ti mismo como servidor, como Pablo se describe acá? ¿O sigues aferrado a tus privilegios? ¿Mereces que otros te sirvan? Y yo quiero terminar con Filipenses 2, allá atrásito. El llamado que nos hace el Señor en esta mañana. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mediten mientras lo leemos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo que nos dio? Estando sentado en el trono, el Eterno se humilló y tomó forma de siervo para servir a los pecadores. Nos dice la palabra que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y no está hablando de que tenga baja autoestima, está hablando de sírvales.
dese en amor para ellos. Yo que le he dado a usted, compártalo para los demás. Entonces, el problema de una autoestima salida de la cordura radica en el pecado del ser humano, en que nos centramos en nosotros mismos, en que alimentamos nuestro ego, en que ponemos la mirada en los estándares de este mundo, en que no ponemos la mirada en Cristo Jesús, ni seguimos su ejemplo. Pablo, de una manera magistral, dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y lo acabamos de ver, Cristo se despojó de todo. ¿Qué hizo Pablo? Renunció a todos sus privilegios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Esto no quiere decir que venda su casa, que venda su carro. Es que se mire a sí mismo con cordura, que sirva al Señor, que tenga una imagen centrada en quién es usted en Cristo. Porque si usted sigue haciendo las cosas a su manera, dése cuenta entonces que probablemente su fe no es una fe genuina puesta en el Señor. Nuestro Padre Dios sabe que lidiamos con esta batalla del ego. Es la batalla más antigua. Antes del hombre ya estaba, Satanás tuvo este problema. El primer hombre y la primera mujer tuvieron este problema. Y nosotros no podemos ignorar y pensar: no, eso no es un problema para mí. Debemos estar atentos a esta realidad que ciertamente nos afecta. Él conoce nuestros deseos de encontrar significado y valor en medio de las cosas y las circunstancias. Ve delante de Dios y dile: Señor, yo soy en ti. Mi valor está en ti, mi riqueza está en ti. Tenga o no tenga. Y sigamos el ejemplo de Cristo. Mirémonos con cordura y estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros. Yo les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.